Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión. Peluche, buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido en el día? ¿Ha golpeado, señor? ¿Está golpeado, Peluche? Bueno, es que esos tragos de fin de semana golpean a cualquiera, Peluche. No, fue esta mañana. ¿Te golpearon que un motor te dio un tablazo? No. ¿En la calle? Un amigo mío. Ah, un amigo tuyo. Bueno, cuando un amigo golpea, cuando un amigo se va, dice la canción. Peluche me alegra el momento aquí porque es una persona eficiente, es un profesional en su trabajo, una persona que se cuida, que cuida los detalles míos. Y estoy a cada rato hablándole a Rodolfo, pónchalo de lado para que se vea bien el don, ¿tú me entiendes? Entonces, no, él me cuida, me protege, un hombre que está en lo suyo, Exacto. que está en lo suyo. El Peluche, ustedes dirán a veces quién es el Peluche. Rodolfo se lo pone ahí, quién es el Peluche. El hombre que manda aquí en el piso. Él es el que dice sí o sí, no o no. No sí o no, sí o no o no. Gracias, Peluche, por estar con nosotros, acompañándonos en cada emisión de Oye País. Tenemos un lujo, Rodolfo Rodríguez en los controles, tú aquí en el piso dirigiendo, es un lujo para un programa como este que precisa de un apoyo siempre, de un equipo. Y así me siento yo trabajando aquí en Color Visión con este equipo. Qué bueno poder decir eso a boca llena. Miren, el tema de Haití es un tema muy controversial y muy complejo para la República Dominicana. Lo que está pasando en Haití, y a esto se agrega las demandas esta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Un tema con el que yo quiero analizar y profundizar un poco de cara incluso a la crisis que se va agravando en Haití. Cuba. Qué pena lo que está pasando en Cuba. Los hermanos cubanos lo que están pasando y algún punto de inflexión tendremos que tener en esto. Los políticos continúan en su crítica, los políticos de oposición sobre el gobierno. Pero conjuntamente con esto, los dos principales partidos de la oposición, PLD, Fuerza del Pueblo, tienen una guerra interna más intensa que la de la oposición sobre el gobierno. Voy a analizar un poco esta situación. Y lo de Bad Bunny, ay, lo de Bad Bunny. Se la lució Bad Bunny y puso en grande el nombre de América Latina. Primera vez en el Super Bowl, un evento deportivo que reúne televidentes delante de un equipo de televisión o un equipo cualquiera de transmisión. Más de 135 millones de personas en esta ocasión. El nombre de América Latina estaba presente, todo en español, todo de América Latina, en el evento máximo del deporte de los Estados Unidos, porque el béisbol es uno de los deportes importantes y el baloncesto, pero el principal deporte de los Estados Unidos es el rugby, el fútbol americano, el principal deporte que atrae millares y millares y millares de personas en el Super Bowl. Es como la Serie Mundial, el juego final. Y eso reúne, vuelvo y le digo, millones de personas en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y esta vez tenía una atención especial por el hecho de que la escogencia de Bad Bunny para el intermedio, como hay un tiempo de intermedio, el juego tiene dos etapas, entonces hay un intermedio de 15 minutos, en eso se dedica ese intermedio a una presentación artística, regularmente donde han ido los grandes. Bueno, el último gran récord fue el de la presentación de Michael Jackson, 132.5 millones de personas. 133.5 millones de personas. Y ahora Bad Bunny superó esa cifra. Bad Bunny es el artista, yo confieso, yo no sé quién es Bad Bunny.
Yo porque lo veo en los periódicos y eso. Yo nunca he oído una canción de Bad Bunny. Yo no sé cómo es su timbre de voz. Yo nunca he visto un concierto, una presentación, ni por televisión, en ninguna forma de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque no es mi género. ¿Por qué? Porque no me gusta ese tipo de canciones. Me gustan las canciones viejas. Los Panchos, Leo Marini, Javier Solís, José José, Joan Manuel Serrat, ¿cómo se llama? El Trovador Codina. Me gustan. Toña la Negra. Eso es lo que me gustan. No quiere decir eso que no oiga alguna canción moderna, pero no son mis favoritos, son esos. Por eso en el programa de nosotros de radio, El Rumbo de la Tarde, don Georgie Rodríguez y yo, dedicamos los viernes, y lo hemos señalado como Viernes de Bellonera. Viernes de Bellonera, hace 10 años cuando comenzamos el programa. Eso no es de ahora. Ahora muchos programas, por ejemplo, aquí en la mañana, los viernes, Luisín Mejía se encarga de tener un viernes de música, de buena música, de música variada, pero principalmente de música latina. Y entonces está el diálogo de él y Geomar, el diálogo en inglés, a las 6:50, 6:55, que eso es para reírse, para morirse de la risa, haciendo grato el inicio de la mañana. Pero con eso quiero decirlo, yo nunca he oído a Bad Bunny. Veo que es una gran sensación. Lo que hizo en Puerto Rico hace semanas, un par de meses, fue un éxito mundial. Y el hombre se está cotizando como el gran artista del mundo. Esta presentación en el Super Bowl tuvo una connotación especial. Bad Bunny es un crítico de las políticas de persecución migratoria del gobierno republicano de Donald Trump. Bad Bunny es puertorriqueño y por tanto es ciudadano norteamericano, por ser Puerto Rico un estado libre asociado de los Estados Unidos. Y Bad Bunny es incluso un abanderado del mantenimiento de este estatus de estado libre asociado, lo que lo pone en la acera contraria de los que promulgan, lo que propugnan por la estadidad, por el hecho de que Puerto Rico pase a ser un estado de los Estados Unidos, ya de una manera formal. Es una lucha y eso es una discusión, y se han hecho referéndum y se han hecho de todo, que viene de viejo, de años y años y años, de 20, 30, 40 años, la discusión de la estadidad o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el estatus. Y Bad Bunny está en contra de la estadidad. Entonces esto lo ha llevado a un choque frontal, porque él ha hecho críticas a la política migratoria de Donald Trump. Y eso lo ha llevado a un choque frontal con Donald Trump. Y Donald Trump ha desbarrado en su estilo, en su forma, a través de Twitter, en declaraciones, contra Bad Bunny, diciendo, carajo, una porquería, un disparate y todo eso. Y decía, previo a eso, estaba en contra de que Bad Bunny fuera la estrella musical del intermedio del Super Bowl. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un anuncio de 10 segundos en el Super Bowl? Un anuncio, ese es el punto donde las grandes marcas estrenan incluso comerciales, promociones, campañas publicitarias. 10 segundos en el Super Bowl cuesta millones de dólares. Millones de dólares. Es el espacio más caro de la publicidad de la televisión mundial, el Super Bowl. Entonces, habían 135 millones de personas estaban viendo el Super Bowl. Supóngase usted, 135 millones de personas, lo que eso significa para cualquier publicidad. Entonces, Donald Trump le marchó de frente a Bad Bunny y esto levantó mucho más expectativas y mucho más atención con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl, en el intermedio. Entonces él llevó, para sorpresa, a Ricky Martin, llevó
a Lady Gaga fue también que llevó, a Lady Gaga, y llevó una pléyade de artistas y de expresiones latinas puertorriqueñas. Mencionó República Dominicana un par de veces y abrió con una canción, una interpretación de Anthony Santos, bachatero de República Dominicana. Lo interesante de esto es, y fue la primera vez que el espectáculo del intermedio fue totalmente en español, en un espectáculo como es el Super Bowl, que es un espectáculo norteamericano en inglés. Donald Trump, claro, después que terminó la presentación de Bad Bunny, dijo de todo sobre la presentación, un disparate, que eso había sido un desastre, que se yo cuánto, pues está indicando que lo vio. Que se lo tiró entero, que lo criticó de arriba abajo. Pero no cabe dudas de que esa expresión latinoamericana tuvo trascendencia y tiene trascendencia en el mundo político y geopolítico, porque está de cara incluso a acciones directas del gobierno de Donald Trump frente al caso de los inmigrantes. Una situación bastante seria, bastante crítica que está enfrentando el gobierno de Donald Trump después. Hay varios incidentes, pero los incidentes de Minneapolis, donde por lo menos 2 personas en 2 incidentes diferentes, incluso filmados por la gente con los celulares, han muerto 2 norteamericanos en incidentes directos con los agentes del ICE, que es la gente de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, que ya ustedes saben lo que está pasando con la persecución de los inmigrantes, de los ilegales, de los indocumentados en los Estados Unidos. Entonces, esto de Bad Bunny se convirtió en una sensación este domingo pasado en el mundo. En Estados Unidos ni se diga, y en América Latina había una atención y una atención completa, con una producción brutal, de mucho brillo, mucha espectacularidad. Se creó un escenario como si fuera en un campo, en un batey con caña y una gente jugando domino, y eso es una escena típica de Puerto Rico y de muchas naciones de América Latina. Y esto constituyó la atención principal en República Dominicana. Anoche yo conversé con varias personas y me dijeron, no, espérate, estoy viendo el Super Bowl. ¿Y tú te interesa el Super Bowl? Sí, sí, esperando lo de Bad Bunny. Todo el mundo quería ver lo de Bad Bunny. Constituyó realmente un gran espectáculo. Y otro tema que ha centrado mucho la atención en los últimos días es el tema de la autoría de la canción Por Amor de Rafael Solano. El escritor José Manuel Paz Gago estuvo en la Academia de Ciencias, donde se le recibió como miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana la semana pasada, y en su discurso de aceptación se le entregó un pergamino, una cosa, como un gran escritor de origen español. Él hizo el planteamiento de la discusión que en un momento, hace muchos años, se llevó en República Dominicana, que después se tranquilizó, pero que ha vuelto en ocasiones, sobre la autoría de la canción Por Amor de Rafael Solano. Para mí siempre, Por Amor es de Rafael Solano. Hay unas discusiones entre Manuel Troncoso y él, de que sí, de que no, de que hay unas cartas, de que le puso la letra, de que fue para un festival. Una controversia sobre el tema. En República Dominicana y en el mundo, Por Amor es de Rafael Solano. Lo otro es una controversia. ¿Qué trascendencia tendrá? Una trascendencia histórica, a final de cuentas. El tema es, bueno, en el 90 y tanto, en el 2000 y tanto, el periodista y columnista y comentarista del programa de la Z101, Álvaro Albelo Hijo. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Álvaro Albelo cuando me inicié en el Caribe. Él era corrector de estilo cuando yo llegué a la mesa de
en la mesa de corrección, cuando yo llegué al Caribe en 1967, hace hoy cero mata cero, 17, hace 50 y 60 y tantos años, 50 y tantos años, 58 años. Ya Alvarito Albelo era un periodista veterano y estaba en la mesa de corrección del Caribe. Alvarito Albelo hizo comentarios en este sentido y fue demandado judicialmente por difamación e injuria por el maestro Solano, que ganó el pleito en el tribunal y condenaron a Álvaro Albelo al pago de 1.500.000 pesos de multa de indemnización por difamación e injuria contra el maestro Solano en el tema de la autoría de la canción Por Amor. Alvarito Albelo apeló a la sentencia y en el 2019 Alvarito Albelo muere. Cuando muere, en el 2019 fue la condena, cuando muere Alvarito Albelo, se quedó en suspenso el tema de la apelación y la sentencia quedó extinguida porque se quedó todavía en el trámite judicial. Pero hasta este nivel llegó esto, que ha marcado incluso en momentos determinados, con discusiones, con posiciones, con comentarios, con afirmaciones, con declaraciones, sobre el tema este de la autoría, porque el maestro Rafael Solano es una de las glorias del arte de República Dominicana. Pero el maestro Manuel Troncoso, el escritor, también es una de esas glorias, de la producción de temas, de letras, de canciones, del cancionero más variado de República Dominicana y de América Latina incluso. Compositor de primera línea. Entonces esto ha sido un pleito que a uno hasta le duele en el alma, por así decirlo, pero la verdad es que son las cosas que ocurren en el desarrollo histórico de una nación. Yo sigo teniendo en mi interior, y quiero decirlo públicamente, mi posición de que es lo que yo he conocido siempre, y no tengo por qué dudarlo, de la autoría de la canción Por Amor, composición y música del profesor, del maestro de maestros, Rafael Solano. Sin que esto me permita desconocer las calidades, la profundidad de la prosa, la profesionalidad del maestro Manuel Troncoso. Y ahí lo dejo. No, del maestro Manuel Troncoso. Digo que reconozco lo de Solano como el gran maestro de maestros, pues no dejo de reconocer también la profundidad y la calidad del maestro Manuel Troncoso. O sea, de los dos. Aunque yo creo, siempre he tenido esa convicción de que Rafael Solano es el autor de Por Amor. La gran canción que le ha dado la vuelta al mundo, más de 50 años. Ganó el festival aquel con Nini Cáfaro en la interpretación y desde entonces se convirtió prácticamente en un sinónimo de República Dominicana donde quiera que se interpreta por todo el mundo. Ha sido grabado en decenas de idiomas, y por decenas, interpretado por decenas de grandes artistas a nivel mundial, incluyendo un Plácido Domingo, incluyendo un Marco Antonio Muñiz. Hay una versión de Vicky Carr preciosa también. O sea, muchos cantantes populares y grandes maestros han interpretado Por Amor. Permítame la pausa. El gobierno dominicano insistió hoy en su posición de que los diferentes sectores de Haití deben lograr la unidad para restablecer la paz, el orden y la seguridad. El canciller Roberto Álvarez informó que el país sigue muy de cerca la evolución de la crisis en Haití y apoya el gobierno interino que ahora encabeza el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.
No obstante, consideró que la falta de cohesión entre las élites ha dificultado la ejecución de un plan que ayude al país a recuperar su institucionalidad y la paz social. Ante el incremento de los trastornos mentales en la población, el gobierno dominicano lanzó el Plan Nacional Estratégico de Salud Mental, una iniciativa que busca fortalecer la atención integral de la salud mental en el país, cuyo número de contacto oficial es 811, sustituyendo al anterior 809-214-00, con el fin de facilitar el acceso a la población de estos servicios. El nuevo plan tiene como objetivo ampliar la cobertura, mejorar la respuesta institucional y garantizar una atención oportuna y digna. Cuenta con 18 unidades de intervención en crisis, distribuidas en centros de salud a nivel nacional, como parte del fortalecimiento de la red pública de atención. Los vuelos de Air Europa desde La Habana, Cuba, a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en República Dominicana a partir de este martes y hasta el viernes, y los horarios previstos se verán afectados debido a la falta de combustible en el aeropuerto de la capital cubana. Debido a la falta de combustible en el aeropuerto internacional José Martí, si viajas desde La Habana a Madrid los días 10, 11 y 12 de febrero, te informamos que aunque nuestra operativa está confirmada, los vuelos tendrán algunos ajustes y será necesaria una parada técnica de repostaje en Santo Domingo, ha explicado la aerolínea española. La Administración Marítima de Estados Unidos ha instado a los barcos comerciales con bandera estadounidense a evitar las aguas territoriales iraníes cuando transitan por el Golfo de Omán o el Estrecho de Hormuz, rutas clave para el tránsito global de petróleo. Los buques deben mantenerse lo más lejos posible de las aguas territoriales de Irán sin poner en riesgo la seguridad de la navegación, reza un mensaje difundido este lunes que agrega que en caso de transitar hacia el este por el Estrecho de Hormuz, se recomienda que naveguen cerca de las aguas territoriales de Omán al lado opuesto del canal. Los líderes demócratas afirman que una propuesta de la Casa Blanca es incompleta e insuficiente y exigen nuevas restricciones a la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, amenazando con un cierre del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijeron en una conferencia que la contrapropuesta de la Casa Blanca a la lista de demandas que transmitieron durante el fin de semana no incluía ni detalles ni textos legislativos y no aborda las preocupaciones que los estadounidenses tienen sobre la conducta ilegal del ICE. La propuesta de la Casa Blanca no se hizo pública. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se dirige a Washington para alentar al presidente Donald Trump a ampliar el alcance de las conversaciones nucleares con Irán, que se reanudaron la semana pasada en medio de un despliegue militar estadounidense. Israel ha pedido durante mucho tiempo que Irán cese todo enriquecimiento de uranio, reduzca su programa de misiles balísticos y corte lazos con grupos armados en toda la región. Irán siempre ha rechazado esas demandas, diciendo que solo aceptaría algunos límites en su programa nuclear a cambio de un alivio de sanciones. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Haití, la crisis haitiana. Terrible la situación de Haití. El pasado domingo, día 7 de febrero, venció la vigencia de lo que se denominó Consejo Presidencial de Transición en Haití, una estructura organizada y avalada, organizada en una reunión del CARICOM, avalada, o sea, el CARICOM es la Organización de las Naciones del Caribe, avalada por la OEA y bendecida por Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y muchos países de la región, en la búsqueda de que esta comisión, este Consejo Presidencial de Transición, pudiera dar una forma de pasos necesarios para un proceso de institucionalización político, económico y social en Haití, sumido en una de las peores crisis, además con el estado de violencia que ejercen las bandas delincuenciales bien armadas que han tomado el control del país por mucho tiempo. Después de la muerte de Jovenel Moïse a tiros en su casa, aquel 7 de julio del 2022, Haití se precipitó aún más en el estado de anarquía, de caos, en que se ha desenvuelto esa nación por muchos años. Y la incidencia de las bandas con el control de las calles y el control de la seguridad de Haití vino a sumir a esa nación en un estado más ingobernable de lo que ha sido por muchos años. En República Dominicana nosotros hemos visto esto con ojerizas, porque lo que nos toca a nosotros de esta situación es las presiones sobre el flujo de indocumentados, de ilegales y todo lo que ello acarrea, pero además las garantías de la seguridad de los dominicanos con una frontera de 375 kilómetros de largo, porosa, y con una población de allá hacia acá que busca desesperadamente salvar su vida o tener unas mejores posibilidades en el desarrollo de su vida económico, político y social del que viven en su país, en Haití. Sabemos todo lo que hemos pasado, las provocaciones, los intentos de meternos en camisas de once varas, en los organismos internacionales, las quejas de los haitianos, y nosotros hemos resistido estoicamente, con el mayor grado posible dentro de un estado de esta situación, de cierta flexibilidad, cierto grado de respeto, de paciencia, de tolerancia incluso. Pero la situación se va agravando. Hoy en Haití hay un vacío de poder, por así decirlo. El Consejo quedó desarticulado porque venció el plazo de 2 años que se le dio
para que ellos trataran de organizar una suerte hasta de proceso electoral en un momento determinado para poder conformar una suerte de gobierno elegido por las urnas, pero allí el desorden, el caos es tan grande, no hay documentación, no hay posibilidad de establecer un mecanismo eleccionario que resulte realmente en una manifestación de la voluntad de las mayorías, porque no hay cómo estructurar un proceso electoral que se sienta realmente que obedece a esas intenciones. Una situación muy crítica. Bien. Se conformó una fuerza avalada por Naciones Unidas, que llegaron unos soldados kenianos que no dieron resultado porque le tenían miedo a las bandas de barbecue y las bandas armadas porque tenían más poder de fuego, eran más aguerridos y estaban dispuestos a darlo todo por el todo. Se conformó una nueva fuerza, esta vez dirigida contra las pandillas, que está en formación, que van a llegar, que son 5.000 hombres, que hay unos mercenarios que están a cargo del tema, que han tenido choques con las bandas, pero todavía esto está en una situación incierta y las bandas siguen teniendo un predominio y un control del escenario ciudadano, de las calles, del escenario de la seguridad pública e individual. Al vencer el ciclo de los 2 años del Consejo Presidencial, que se mantuvo entre Lucas y Juan Mejía, como dicen, peleándose más entre ellos que solucionando problemas, pero más o menos se mantuvo y habían algunos signos de cierta institucionalidad en el sentido de que habían unos interlocutores que nadie los entendía, pero está bien, estaban ahí. Todo este incierto, llegaron 2 buques de guerra de los Estados Unidos, esos que estaban frente a Venezuela, a la bahía de Puerto Príncipe. Aquello montó en pánico, acción de los Estados Unidos frente a Haití. No han dicho nada, están ahí. A lo mejor viendo el paisaje, a lo mejor los marinos reabasteciéndose de combustible, a lo mejor los marinos teniendo algo de descanso, diría yo, porque no han dicho en qué están ahí. Pero esto es una advertencia militar sobre el status quo de Haití, por así decirlo. En el interín, el primer ministro de Haití, el señor se llama Aristide Fritz-Aimé. Aristide Fritz-Aimé, quien había sido designado hace alrededor de 1 año en la posición, luego de quitar uno, poner otros. Pero él ha tenido choques porque en Haití el sistema de gobierno, en Haití se elige un presidente, pero hay un primer ministro que es el que maneja la estructura de gobierno, nombra gabinete y maneja la estructura de gobierno, y un presidente que tiene otras labores de Estado, como presidente al fin. Este primer ministro goza del apoyo de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Varios de los miembros del Consejo Presidencial de transición, transitorio, tuvieron problemas con los Estados Unidos, que fueron denunciados como personas ligadas a corrupción, a drogas y todo eso. Salieron, siempre mantenían una presión sobre este tema, y estos se cambiaban la presidencia de ese consejo cada 6 meses de acuerdo a lo que había establecido. Pues al vencer ahora, poco antes de vencer, ellos iniciaron un proceso de destitución del primer ministro. Si ellos lograban destituir al primer ministro y se provocaba el vacío de poder de este momento, las cosas hubiesen sido peor, no cabe dudas. Sin embargo, ellos querían destituir al primer ministro para forzar su permanencia y su prolongación
en este Consejo Presidencial Transitorio, que se venció el día 7, el domingo pasado, día 7 de febrero, cumplió los 2 años. Los Estados Unidos y Donald Trump apoyaron decididamente y públicamente al primer ministro Fitzgerald. Y al salir del Consejo, Fitzgerald se queda con el control del gobierno. Y ahora él es que controla el gobierno en Haití. Se habla de la conformación de otro consejo, de qué van a hacer. Mientras tanto, el Consejo Presidencial había hablado de la posibilidad de hacer unas elecciones para el mes de octubre de este año, lo cual es un imposible porque no hay ningún apresto para ello, no hay, vuelvo y digo, ni siquiera un procedimiento de identificación, de lograr un registro, de hacer un padrón de ciudadanos con documentación que le permite establecer una acción correcta, perfecta, una organización, una estructura electoral para esa situación. De cara a esto y nada es lo mismo. ¿Qué va a pasar en Haití? Hay muchas tensiones, En el interín de esto, ahí entra República Dominicana ahora en el juego. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe en el mes de febrero sobre el año pasado, las ejecutorias del año pasado, en su informe, hace denuncias y exige incluso a República Dominicana el cese de las repatriaciones que ha emprendido el gobierno de República Dominicana desde hace 1 año y medio, como una forma de contener el auge migratorio que se ha venido sobre República Dominicana en los últimos tiempos, dada la crisis creciente en Haití. Y la República Dominicana, buscando un control migratorio, ha hecho repatriaciones consecutivas, constantes, de nacionales haitianos en condiciones ilegales en República Dominicana. Ha frenado las mujeres haitianas que venían aquí a alumbrar, a dar a luz. Ha frenado drásticamente el cruce hacia acá. No hay emisión de visado para venir a República Dominicana. En Haití no hay emisión de visado. O sea, hay una suerte de control estricto sobre esto. Y dentro de un movimiento amplio de repatriaciones, de persecución de indocumentados, se cometen situaciones y se producen situaciones que violan los derechos de la gente, en este caso de los inmigrantes, que produce acciones negativas. Y fueron 390,000 haitianos que fueron repatriados durante el año pasado. Ese movimiento de personas, de arrestos, de llevarlo a un centro de detención, de ahí transportarlo a la frontera y de repatriarlo, genera tensiones, situaciones inevitables, diría yo, por más suecos que seamos. Pero la Corte Interamericana carga contra República Dominicana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carga contra República Dominicana, exigiéndole el cese de las repatriaciones y hace un rosario de acusaciones sobre violaciones a esos derechos de los ciudadanos haitianos. El gobierno de República Dominicana, en una actitud clara y responsable, emitió un comunicado a través de Cancillería rebatiendo esas acusaciones y exigiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retractarse de esas posiciones contra República Dominicana. Es un ejercicio de soberanía, es un ejercicio claro de soberanía.
Esto ha recibido el apoyo político de sectores de la oposición, de la sociedad civil, del empresariado, de la gran prensa de República Dominicana, porque es una posición soberana de República Dominicana. Y ahí vemos los resultados de la concertación que inició el presidente Luis Abinader hace 2 años, 1 año y tanto, sobre el tema haitiano, de cara a la comunidad política dominicana, de cara a la comunidad de la sociedad civil de República Dominicana. Esto es un tema de Estado, esto no es un tema de rebatiñas y de dimes y diretes del patio, interno, intestino, doméstico. Esto es un tema internacional de soberanía de República Dominicana. Y ha hecho lo correcto la Cancillería y han hecho lo correcto las personalidades, la dirigencia que se ha pronunciado en la misma tónica que República Dominicana, que el Estado dominicano, sobre estas demandas, esta intromisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí vemos los resultados de estos esfuerzos de buscar consenso sobre el tema haitiano, porque vuelvo y digo, es una situación de Estado. Los pleitos, la ropa sucia se lava en casa. Como dominicanos, como Estado, tenemos que mirar hacia afuera y actuar en consecuencia. Y eso hemos hecho. Y qué bueno que así ha sido. Hoy el periódico Listín Diario, este lunes, publica un editorial titulado "El país trazó la línea roja" sobre este tema. Lo comparto con ustedes a continuación. El gobierno dominicano ha trazado una contundente línea roja en su política migratoria al rechazar las múltiples presiones foráneas para abrir la frontera a la inmigración haitiana. Las más insistentes y absurdas han sido las de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a la que acaba de responderle con irrebatibles argumentos jurídicos y de carácter constitucional vía la Cancillería. En pocas palabras, la Comisión Interamericana ha exigido al gobierno del presidente Luis Abinader que cumpla con su obligación de respetar el principio de no devolución de migrantes a países donde su vida esté en riesgo. Si bien es cierto que se trata de una premisa general, la Comisión Interamericana pretende que la norma aplique a los haitianos que huyen, lo cual equivaldría a convertir al país en un vasto campamento de refugiados haitianos. En un contexto de persistente tráfico ilegal de haitianos, donde cada día se interceptan grupos que cruzaron la frontera sin permiso, la República Dominicana ha dicho tajantemente que rechaza esa pretensión. Esa es una línea roja que nunca antes se había declarado de la forma robusta y responsable con que lo acaba de hacer el gobierno del presidente Abinader. Esta es una línea roja decisiva, pues el país no admite, según el comunicado de la Cancillería, que haya divorcio entre la innegociable aplicación de sus leyes migratorias y su respeto a los derechos humanos de los inmigrantes. Con bastante claridad, el país también ha dicho que no hay solución dominicana a la crisis de Haití y que esa crisis es la que ha producido una carga desproporcionada de inmigrantes que ya es intolerable seguir soportando. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo, ha dicho la Cancillería. Esta posición está más que justificada si se toma en cuenta que la guerra intestina entre bandas armadas y los poderes fácticos de Haití es una amenaza a la seguridad nacional. Y en un contexto así, es impensable que abramos la frontera, ignorando nuestras leyes migratorias, a presuntos refugiados haitianos, a los que tendríamos que alimentar y proteger en nombre del respeto a unos derechos humanos que ni siquiera Haití se los garantiza. En el manejo de la crisis haitiana, el presidente Abinader ha sido uno de los más consistentes propulsores
de una acción multilateral para devolver la paz y el orden a Haití. Y en esa tesitura no solo ha logrado un consenso histórico de unidad política con los expresidentes vivos, sino que ha desplegado su discurso en todos los ámbitos mundiales. Su marco de políticas migratorias se concatena con esta postura que, en el fondo, representa una legítima y relevante defensa de la soberanía nacional por encima de todas las presiones e injerencias. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. En la década de los 50, República Dominicana y Cuba estaban regidas por dos dictaduras. República Dominicana por la dictadura de Trujillo, de Rafael Trujillo, una dictadura sanguinaria, dura, cruenta. Cuba por la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura dura, pero desbordada en el robo, en la francachela, en la conversión de ese país como un antro de juegos, de mafias, de todo esto. En el 1959, los cubanos derrocan la dictadura a Fulgencio Batista. Y, por cierto, Fulgencio Batista viene a República Dominicana huyendo, donde su amigo el dictador todavía de República Dominicana. Y se introniza en Cuba la revolución cubana encabezada por Fidel Castro. 17 meses después del triunfo de la revolución y de la erradicación de la dictadura de Batista, en República Dominicana es ejecutado Trujillo en la avenida 30 de Mayo, el 30 de mayo de 1961, por un grupo de patriotas, y cae la dictadura de Trujillo. Miren, los procesos de postdictadura, los procesos en Cuba postdictadura también se producen. Pero cuando llegamos a los 60, a principios de los 60, dos países que eran muy similares o que son muy similares en la estructura de su gente, en cuanto a lo que era su posicionamiento en el continente. Cuba, la principal nación de la región del Caribe y Centroamérica, y La Habana, una de las principales ciudades de América Latina en ese momento, brillaba La Habana. República Dominicana comienza a recomponerse, a tratar de recomponer su estructura después de 30 años de dictadura. Los dos, en paralelo, salen de la dictadura, pero los dos toman caminos muy diferentes. Cuba gira hacia el totalitarismo de izquierda y el comunismo auspiciado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La República Dominicana gira hacia la democracia. Unas elecciones en el 1962, la instalación de un gobierno democrático en el 63, derrocado por los militares, y comienzan las luchas y las pugnas internas nueva vez y desemboca en una revolución, en una revuelta civil y una intervención militar. Y la República Dominicana se sacude y comienza en el 66 un proceso
con virtudes y defectos, hacia la democracia. Y del 66 hacia aquí hemos tenido un estado de democracia, de libertades, de desarrollo que nos coloca hoy a República Dominicana en uno de los países líderes en el desarrollo económico, en la seguridad política y en la transparencia, en la pacificación, en el desarrollo social. Cuba, por el contrario, en su giro a la izquierda y hacia el comunismo, miren dónde está hoy. 65 años después, sumida en una miseria, con presos políticos, con una nación doblegada por el totalitarismo por el que lucharon en el 59, cuando derrocaron la dictadura de Batista. Una historia que está ahí, en un paralelismo entre dos naciones muy similares y la escogencia de una ruta y de otra ruta. Cuba hoy se debate y se desangra en la peor de las miserias, en el peor del régimen de opresión, de persecución, de falta de libertades de todo género, con hambre, sumido en el atraso, y República Dominicana, con virtudes y defectos, luchando año por año por su crecimiento económico, sus ejercicios de libertades de todo tipo, cada vez más arraigado, más enraizado, y por un establecimiento de ejercicio democrático que se manifiesta cada 4 años en la decisión libérrima del pueblo en las urnas. Una democracia a la dominicana, pero que ha funcionado y que podemos sentarnos aquí y hablar usted y yo de lo que nosotros entendamos. Una demostración del fracaso del comunismo en el mundo, pero en un paralelismo claro entre dos naciones de la misma región, Cuba y República Dominicana. La línea gráfica no puede ser más expresiva. Qué pena lo que están pasando nuestros hermanos cubanos. Nosotros, con virtudes y defectos, gozamos de democracia, de libertades y de visión de futuro. Gracias por haberme acompañado en estos comentarios, en estos análisis sobre la situación nacional e internacional. Yo soy Rudy González y los convoco para mañana nueva vez, aquí en Color Visión. A esta misma hora analizaremos otros temas de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de la noche. Será hasta entonces.